Y ahora el comentario de la derrota de Newell's en la voz de Facundo Rivera. Muchas gracias, Diego. Final del partido. En Sarandí ha ganado Barracas, 2-0 frente a Newell's en el estreno de Fabiani como técnico rojinegro. Un partido que tiene mucha tela para cortar. Primero, desde lo futbolístico, pero por sobre todo, otro partido en el que Newell's ha sido despojado por los árbitros. Otro partido con fallos desfavorables para Newell's. Otro partido en los que las polémicas han caído del lado opuesto al equipo rojinegro. Claro, en el medio hubo un partido, en el medio hubo un juego, hubo un trámite, un desarrollo, que si uno tiene que analizarlo, uno no puede escindirlo de los errores de Pablo Chavarría, porque son errores que terminan influyendo en el resultado, más allá de que el marcador dice que Barracas lo ganó 2-0, y que si uno lo analiza solo desde el marcador, pareciera que fue una victoria con autoridad del equipo de Insúa. No fue así. Sí es cierto que si uno tiene que empezar a desarrollar lo que pasó en el partido, uno tiene que arrancar indefectiblemente por la jugada de los 2 minutos, la apertura del gol, la apertura del marcador de Barracas Central y el gol de Jonathan Candy, una jugada que es 100% responsabilidad de la última línea, que es un error doble de Víctor Cuesta, una jugada en la que a Cuesta se le cayeron los casi 6 meses sin jugar oficialmente, la falta de ritmo, la falta de lectura de tiempo y espacio. Una jugada que arranca con un pase de Rosané, rasante, por el centro, que encuentra en Gonzalo Morales un pase sin pelota, dejando abrir las piernas para la continuidad de la pelota, y un Jonathan Candia que se filtra entre la posición de Salcedo y sobre todo de Cuesta, que no alcanza ni a dar el paso adelante para dejarlo en offside a Candia, ni tampoco en perseguirlo al ex delantero de Central, que después definió muy bien sobre la humanidad de Navas. Allí comenzó un partido, un tipo de partido para Newell's, el que está acostumbrado a jugar. El partido, el trámite en el que se encuentra por debajo en el marcador y que tiene que salir a buscar el partido, a sacar los remos, a desdoblarse, a desplegarse en ataque también, y que lo lleva a estar más expuesto. Y eso fue Newell's en el primer tiempo, un partido en el que tuvo Newell's los mismos vicios de siempre, que pareció no tener una nueva impronta, pareció Fabiani no aportarle nada nuevo al equipo en ese primer tiempo. Tampoco logró Fabiani desaprender al equipo de tal vez ciertas conductas que tenía Newell's con Soso, que lo hacían un equipo poco competitivo. Pero claro, en ese primer tiempo Barracas encontró en Barrios, sobre todo, y en el tándem con Insúa, una dupla de garantías, un tándem de garantías, y allí Newell's lo sufrió mucho Montero por su costado, los retrocesos, la última línea de Newell's se notó la lentitud, se notó la poca sincronización, poco tiempo de trabajo, y sobre todo quedó expuesto Fabiani, porque bueno, él fue el que decidió salir con este equipo, con jugadores de más edad, con solo Mateo Silvetti con 19 años, era el único futbolista con menos de 25 años, el resto por arriba de los 25. En desmedro tal vez de jugadores como Ricciardo, como Jacob, que venían jugando mucho y que venían, más allá de las puntualidades de ciertos partidos, venían respondiendo, al menos desde el carácter. Bueno, Fabiani apostó por algo que no salió, más allá de que el partido se jugó todo el tiempo en un estadio de paridad y que incluso Newell's en el primer tiempo, pero sobre todo en el segundo, dispuso de la pelota y hasta incluso tuvo jugadas en las que pudo haber lastimado, incluso que generó jugadas no tan claras en el primero, pero sí, por ejemplo, una jugada que es la primera polémica del partido, con Luciano Herrera, que fue mucho más
un llanero solitario. Silvetti hoy buscó ser un poco más asociativo, Herrera fue más rupturista. Ninguno de los dos terminó de darle lo que necesitaba en el partido la lepra. Pero hay una polémica ya en el primer tiempo, una jugada en la que Herrera se filtra en el área por el costado izquierdo, Happert lo toca abajo, nunca toca la pelota el defensor de Barracas, y Herrera termina cayéndose por ese contacto. Era penal, y ni Echavarría, ni Hernán Mastrangelo y Diego Romero en el VAR lo sancionaron como debía. Hasta allí uno no podía achacarle al arbitraje responsabilidad en ese resultado, más allá de que esa jugada ya era polémica, pero que como toda polémica revestía una interpretación. En el segundo tiempo, los cambios evidenciaron el mal armado del partido en sí de Fabiani, porque con los cambios, sobre todo con los últimos cambios, con el ingreso de Maroni y de Sotelo en la mitad de la cancha y la salida de Juanchón García para que ingrese Carlos González, Newell's tuvo otra fisonomía, pareció soltarse un poco más. Maroni buscó incluso ser un poco más asociativo junto a sus compañeros, algo que no estaba pudiendo Vanega. Vanega cuando se adelantaba, algo que le suele pasar a Newell's. Vanega es un futbolista que se mueve alrededor de la pelota más que del espacio. Y cuando no encuentra socios y Newell's pierde la pelota, a la espalda de Vanega, sobre todo hoy jugando de doble 5 y con un Ignacio Méndez que tampoco necesariamente siente la marca, había una avenida por la que Barracas después podía transitar. También transitó Newell's en la mitad de la cancha de Barracas, que tiene algunos problemas similares. Pero lo cierto es que hasta el segundo tiempo, incluso Barracas teniendo en el arranque del segundo tiempo situaciones en las que exigió a Navas y Navas tuvo que volar, tuvo que estirarse para evitar el segundo gol de Barracas. A partir de los cambios, sobre todo de la salida de Barrios también en Barracas, yo creo que la salida de Barrios en Barracas, el ingreso de Maroni y Newell's, volcaron un poco la tendencia, al menos en el juego, a favor del equipo de Fabiani. Y Newell's empezó a tener jugadas de gol, empezó a llegar hasta la línea de fondo con Tavares, empezó a llegar hacia la línea de fondo, sobre todo con Herrera en el último ratito que estuvo. Tuvo Vanega y Sotelo mejores panoramas en la frontal. Maroni incluso con algún remate sobre la humanidad de Herrera. Amenazaba ya con la presencia de los dos delanteros, de Funes y de González. Pero claro, todas estas cosas que uno viene contando del juego pasaron a segundo plano después de la segunda gran polémica del partido. Una jugada que con Newell's volcado en ataque, que después de una jugada que no había sido del todo limpia, le queda a Salcedo en posición de remate en el área de Barracas. El paraguayo remata muy cerca de la humanidad de Jonathan Rack, que tenía la palma extendida. La pelota le pega de lleno en su mano y después le pega en la costilla. Una jugada que, si hoy uno la analiza con el VAR, lo más normal y lo justo es que se traslade eso a un penal. Pero Echavarría lo consideró primero como un movimiento que la pelota le pega en la costilla. Bueno, eso no pasó. Primero pegó en la mano y de una manera muy clara. Pero ni Hernán Mastrangelo ni Diego Romero lo llamaron al árbitro para que corrija ese error. Y sumado a lo que habíamos relatado, que había pasado en el primer tiempo, son dos polémicas que lo separan a Newell's, que lo privan a Newell's de tener dos penales. Y ya hablamos de errores que claramente condicionan el trámite del partido, que lo perjudican a Newell's aún más de lo que ya se perjudica. Newell's se ha perjudicado solo en los últimos años por las decisiones que ha tomado dirigencialmente, por los planteles que ha armado y desarmado, por los entrenadores que han pasado por la institución del Parque, por las actitudes de varios de sus futbolistas. Pero este tipo de cuestiones ya se han hecho corrientes en los partidos de Newell's. Fallos polémicos que nunca le caen a favor a Newell's y siempre le caen en contra. No deberían caerle a favor, simplemente debería cobrarse lo que es. Y en ese cobrar lo que es, muchas veces lo que es y lo que no es también va en desmedro de Newell's. A partir de esa jugada, Newell's
se fue un poco del partido, se le fue la cabeza a los futbolistas, algo totalmente lógico. Newell's ya encadena con esta la cuarta derrota consecutiva, perdió 6 de los 7 partidos que jugó en este torneo. Realmente es muy negro el panorama de Newell's si uno lo mira a futuro. Ahora, en esa tesitura, también está siendo periódicamente perjudicado. Y no es algo nuevo, porque esto es algo que venimos hablando y venimos viendo en 2023 con Heinze cuando era el técnico, en 2024 en el arranque del ciclo Larriera. Por eso cuando esta sucesión de errores en contra de Newell's, de perjuicios para Newell's, se repiten, pero se repiten con mucha fuerza en distintos momentos de la historia, uno tiene que empezar a pensar mal, porque realmente no se puede no pensar mal, entonces, si uno hilvana las situaciones. A fin de cuentas, Newell's hoy volvió a jugar mal y a perder, sobre todo regalando el primer gol, sobre todo con otra vez bajos rendimientos de lo individual, con un Fabiani que al menos en su primer partido no ha podido encontrarle la vuelta, al menos en estos primeras semanas. Sin embargo, el problema de Newell's pareciera estar mucho más allá que solo en el terreno de juego, que solo en la semana. Pareciera estar mucho más arriba y mucho más allá, mucho más lejos del perímetro en el que Newell's se desenvuelven. Repito, los cambios, volviendo al juego, evidenciaron que lo que Fabiani pensó para este partido no funcionó. De hecho, le funcionó mucho mejor los cambios, las soluciones, los ajustes, que el plan en sí. Pero Newell's fue más de lo mismo. Se equivocó, lo pagó, no tuvo muchas ideas, no mostró un gran cambio de actitud, pero fue perjudicado también. Y ese es un poco el resumen del partido. Después ya uno puede hablar de la jugada del segundo gol de Manuel Duarte, que Newell's también pedía una falta previa en la génesis de la jugada. Manuel Duarte ya con Newell's totalmente volcado en ataque. Aún así, le permiten el tiro los dos defensores de Newell's que corrían de frente al delantero, y Duarte la puso en un ángulo sin nada que hacer para Keylor Navas. Y Barracas termina ganando este partido por 2-0, pero con una gran mano arbitral en este trayecto del partido. Aún así, Newell's jugó mal, aún así Newell's sigue naufragando en esta liga y ya se ha hecho costumbre. Tendrá mucho que trabajar Fabiani, mucho que explicar también, porque muchas de las cosas que le escuchamos decir en su conferencia de presentación, donde Fabiani un poco se despegó de Soso, de manera tangencial esbozó críticas justamente al armado del plantel, a la búsqueda que tenía Newell's o que venía teniendo, y no pudo imprimirle dos cosas que Fabiani repitió como un mantra en aquella conferencia del jueves pasado: orden y simpleza. Hoy Newell's no tuvo esa simpleza para jugar y sobre todo no tuvo orden. Newell's pierde este partido, no supo cómo correr, que fue otra de las cuestiones en las que Fabiani hizo mucho hincapié, ¿no? En correr. Hoy Newell's no supo cómo correr, no sabe cómo correr, pero hoy tampoco a Newell's lo dejaron caminar, y no lo están dejando últimamente caminar. Triunfo de Barracas en Sarandí 2-0 frente a Newell's.